anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que estoy en celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado. Bendito el nombre del Señor. Oremos, Padre, nos acercamos a tu palabra. Señor, porque nosotros hemos aceptado, hemos creído, estamos convencidos que esta es tu palabra. Amén. Palabra que viene de ti. Estamos aquí en esta mañana para ofrecer una ofrenda. La ofrenda de tener una actitud abierta para recibir tu palabra. Nuestra mejor adoración, Señor, para ti en este momento es que todos aquí tengamos un corazón dispuesto, sensible, humilde a recibir tu revelación. Para que esa revelación llene nuestro corazón, nos dé fortaleza, nos dé vida, nos dé gozo, nos dé paz, nos dé poder para la vida victoriosa. Para que podamos conocerte más y podamos vivir para la gloria de tu nombre. Padre, aquí está tu siervo. Solo dependo de que tu Espíritu me use. A menos que tú hables, nada se puede hacer. Todo lo que yo pueda decir será para la gloria de tu nombre. Y sea en armonía con tu Espíritu Santo. Para que todo tú seas glorificado. Amén. ¿Cuántos creen en un Dios que salva? Amén. En un Dios que tiene poder. Amén. En un Dios que sana. Amén. ¿Sabe una cosa? No está ahora salvando. ¿No crees? Amén. En este momento Dios está salvando. Aquí, más allá y hasta lo último de la tierra, pero Dios está ahora salvando. Amén. Lo veamos o no, Dios está salvando. Yo también creo que Dios está sanando. Amén. Dios puede estar ahora mismo sanando algo. Y yo creo que tenemos un tiempo de ministración, de salir aquí. Dios puede estar tocando el cuerpo de algunos de ustedes. Amén. Yo creo que Dios solo quiere que tú le creas. Amén. Que tú creas que Él lo puede hacer. Que tu actitud esté así dispuesta para dejar que Él obre conforme a su gracia y su poder lo que Él quiere hacer en esta mañana. Es la condición aquí sine qua non para esta reunión, que dejemos que Dios sea Dios. Amén. La gloria es para Él. Que Él haga lo que Él quiera. Nosotros simplemente le damos la gloria a Él, a quien merece todo honor y toda gloria a Dios. Hay un libro histórico, el número 4 del libro de los Macabeos. ¿Quién lo leyó? El libro número 4 de los Macabeos. En ese libro de los Macabeos está una historia del tiempo cuando Antíoco Epífanes, un invasor, tomó la tierra de Palestina y la decisión fue destruir absolutamente la religión judía.
que tenía que desaparecer. Era un hombre malo, tan malo que algunos teólogos en la historia han creído que ese era el anticristo. Profecías de Daniel que hablaban de anticristo se referían a ese hombre Antíoco Epífanes. Muy mal. En su propósito de destruir a los judíos, él entró al templo, en vez de sacrificar un cordero, sacrificó un cerdo. Derramó la sangre de un cerdo allí en el templo, para profanar esa religión pisoteada. Estaba un rabino, un maestro judío allí en el templo llamado Eleazar. Y le dijo a Eleazar, come la carne del cerdo. Y Eleazar le respondió a Antíoco Epífanes, así con el respeto de aquel tiempo, esa expresión, Antíoco Epífanes. Así le ponía aquello en el libro. Y así está escrito en el libro, Antíoco Epífanes. Prefiero morir e ir ante Dios puro que contaminarme y perder mi pureza ante Dios. ¿Bien? ¿Usted cree que eso fue bueno? No necesariamente fue bueno. Antíoco decía, yo no estoy dispuesto a morir por respetar la ley. ¿Está bien? Y la ley dice que no comas cerdo. Yo prefiero morir porque él idolatraba la ley y no a Dios. ¿Amén? La ley era su medio de salvación y prefirió dar su vida por no comer cerdo. Dice la historia que los soldados tuvieron compasión y le daron carne de cordero que comieron. Come esta carne para que después le decimos que tú comiste, que la comiste para salvarte la vida. Lo quiero apuntar con esta historia, que es la forma terca, vehemente, intensa, y algunas personas que se enfrascan en una creencia y aún mueren por ella, aunque no sea verdad, no sea la verdad, aunque no sea la verdad. Algunos de nosotros hemos sido enseñados en nuestra historia por nuestros padres, ¿cierto? Y los pastores que estuvimos de niños, y muchos recibimos algunas enseñanzas que no están ciertas. Sí, bueno. Y algunos estamos dispuestos a morir por esas enseñanzas que no son ciertas. Y decimos, a mí nadie me saca de esto. A mí nadie me cambia. Esto es lo que yo creo. Hay personas que dicen, lo que yo creo, lo que me enseñaron mis padres, es que el piano era una cosa que el instrumento sagrado. Y que la batería y los instrumentos son del diablo. Pero a mí nadie me cambia eso. Por lo tanto, yo tengo que estar en una iglesia que tenga batería y simplicidad. Como el texto. Porque algunos de nosotros aún como grupos cristianos que nos dividimos por la terquedad de muchos en empecinarse en creencias que no son verdad. ¿Cierto? Cada día lo moderno, históricamente, hizo 6, 7, 18, 9. Hay iglesias se formaban en grupos, los cuaqueros, los morados, los bautistas, los libres, los metodistas, los cristianos. Ahora no. Ahora hay miles de iglesias como esta. No voy a pedir independiente. ¿Qué significa una iglesia independiente? Y aquí sabe lo que significa. ¿Ah? Y hay miles de iglesias independientes que uno sabe ni qué creen. ¿Está bien? Ahora, esos apellidos no necesariamente eran malos. Porque
porque los apellidos, ya bautistas o libres, significaban que había una creencia determinada. ¿Cierto? Creemos en el bautismo por inmersión. ¿Está bien? A diferencia de aquellos que creen por aspersión. ¿De acuerdo? Creemos en la pureza de la iglesia. ¿Cuánto creen en la pureza de la iglesia? Hay unos grupos que se llaman santidad. ¿Ah? Y algunos se identifican tanto con la santidad que se visten de blanco. ¿Está bien? Y todos los hermanos están vestidos de blanco. Se identifican con la postura de la santidad. Bueno, yo no podría explicar que necesariamente es malo tener un apellido, pero el apellido defina lo que creemos bien. Amén. Pero malo decir, bueno, no soy ni pentecostal, ni soy lo que quiero, ni de qué, yo soy de Cristo. Recuerda de Pablo. Era de ese Corinto. Uno era de Apolo, uno era de Cefa, de Pedro, y otro era de Pablo, y otro era de Cristo. Ya vamos a las 4 categorías. Los que seguían a Pedro, los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolo, los más evangélicos de todos. Seguimos a Cristo. Así que asumimos posturas muy estrechas. Nos metemos en una caja, ¿cierto? Algunos nos metemos en una caja, ahí nos quedamos con una creencia. La pregunta es, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? La mayoría no puede responder con propiedad. Sabemos que es cristiano. Estamos más anunciados porque la iglesia nuestra tiene un apellido y sabemos que es el cristiano. ¿Qué significa el cristianismo? ¿Qué significa la iglesia de Jesucristo? No debería saber eso, ¿verdad? Y al saber esas cosas podemos saber por qué podemos tener apellido sí o no. Y Dios nos ayuda. Bueno, en este nuevo párrafo el apóstol Pablo desarrolla mucho más el argumento del párrafo anterior. ¿Cuál es el párrafo anterior? ¿Qué dijimos? Que solo Cristo sana, ¿verdad? La semana pasada. Israel tiene una gran amenaza de juicio delante de Dios. ¿Ven? En los últimos versículos 27, 28 y 29 del capítulo 9. ¿Lo ven? Y ven ahí el cuadro negativo. Si no fuera por la misericordia de Dios, Israel tuviera. Si no fuera por la misericordia de Dios, pues hermano, un rayo hubiera caído y no quedamos nada. Todavía Dios tiene gracia. Pero los judíos no han tomado el camino correcto. Y Pablo se preocupa por ellos con gran angustia, porque tiene la confianza en un Dios que obra lo imposible. ¿Creen eso? Que Dios no pierde la esperanza, que Pablo, no pierde la esperanza por su pueblo, por sus hermanos. Como también, así como usted lo decía, hay cosas preocupantes, ¿no? Por nuestro país. No perdamos la esperanza. Hermano, hoy, al igual que en el pasado, la gente sigue rechazando a Cristo. Síganme ahí. ¿Sigue la gente rechazando a Cristo? ¿Se nota o no se nota? Si alguien va a hablar en público aquí en este país, decir por qué estamos aquí, hijo de Dios, que tenga los pies puestos sobre la tierra, lo primero que tiene que decir es que este país le ha dado la espalda a Dios. Sí, pues. Y el pecado, rechazar a Dios, tiene consecuencias. Recuerda, como dice la Biblia, que Dios lo abandonó a ti. Estas matazones, estos cuentos de camino, por fin, ¿de qué murió el diputado? ¿Cuál es el cuento verdadero? ¿Cuál es la verdad? Pero este país va así por ese despeñadero, y si alguno aquí tiene un poquito de amor a Dios, también tiene amor por esta tierra. Hay que dolernos. Amén. Hay que dolernos lo que está pasando. Porque aquí hay juicio de Dios. Y estamos cosechando las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. Hay juicio de Dios sobre este país.
puede ser no ponerle juicio. Yo creo que es como Pedro. Porque yo soy a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Porque el pecado, como el capítulo romano, Dios nos abandona. Nos terminamos aquí. Esa lista del capítulo 1 romano, esa lista final, es el último versículo. Atestado, dicen atestado de toda la injusticia, pleito, y homicidio, y adulterios. ¿Por qué estamos atestados así? ¿Por qué estamos así? El pecado. Amén. ¿Cuál es la respuesta para Venezuela? ¿Cuál es la respuesta para Venezuela? Cristo es la respuesta para este país. Amén. Pero tiene que ser primero la respuesta para ti. Decía León Tolstoy, el famoso escritor ruso, no piensa cambiar el mundo. Nadie piensa cambiarse así. La cosa comienza por aquí, por ti. ¿Tiene Cristo el lugar en tu corazón que le corresponde? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo quien dirige tu existencia? ¿O quién? Vamos a recordar el texto porque el texto es demasiado rico. Vamos a darle rapidito. Versículo 1. Vea otra vez que Pablo vuelve a su pasión apostólica. ¿Está conmigo? Me escucharon hace 2 o 3 semanas hablar de la pasión apostólica de Pablo. Esa pasión que todos nosotros deberíamos compartir. Porque el apóstol Pablo desea en lo más profundo de su corazón la salvación de su nación. ¿Está bien? No era un deseo así chimbo. Pero un deseo, se le va a decir, yo no tengo ese nivel. Él amaba tanto a su nación que estaba dispuesto a sacrificar su propia salvación. ¿Qué le parece? Si fuera necesario, capítulo 9, versículo 1 al 3, que yo sea anatema, maldito, sin esperanza, por amor de mis hermanos. Dios quiera que Dios derrame un espíritu aquí de esa clase y podamos tener un pueblo, una iglesia de Cristo que ame esta tierra, que ame esta nación, que ame la ciudad de Caracas y que querramos la salvación de todos los que están aquí. No olvidemos lo que Pablo ha venido enseñando, la salvación, hermano, es para todos. Los judíos, los gentiles están en el plan de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y como Pablo, debemos comprometernos a orar, ¿verdad? Por la salvación de todas las personas. Mira el versículo ahí, versículo 10. Él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. ¿Cuántos oraron? Confiesen de su pecado. Lunes, martes, miércoles, jueves. 7 días. Lunes, martes, oraron por su país. Oraron por Venezuela. Con propósito, queremos la salvación de Venezuela. ¿Creen que el reino de Dios puede avanzar en Venezuela? ¿Cuántos creen que el reino de Dios puede avanzar en Venezuela? Y el enemigo con todas sus mentiras puede retroceder. Eso que ha construido de pobreza, de escasez, ese es producto del pecado y lo que el enemigo ha construido. Porque Dios promete a un país, a un pueblo que le cree y le honra a él, le prometa provisión, abundancia. Dios es un Dios generoso para aquellos que le siguen. Pero nosotros debemos tener esa pasión de Pablo, esa pasión apostólica. Queremos que nuestra patria sea salva. Con angustia, con desesperación. No nos dejemos arrastrar por la misma tragedia humana, la desesperanza. Vamos a tener confianza. Dios va a estar trabajando. Dios quiere usar nuestras bocas para que liberan este Dios se va a otras personas. Hay muchos errores, hoy hay muchos errores, como los errores de los judíos, versículos 2 y 3. Y los judíos tenían pasión por Dios sin el conocimiento correcto. Los judíos tenían un conocimiento incompleto y distorsionado de la voluntad de Dios. Ya leímos esto ahí en Romanos 2, 17 al 24, vean.
Dice Pablo a los judíos, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, ¿verdad? Yo puedo decir, tú tienes el sobrenombre de cristiano de Ríos de Apavita, te apoyas en la Biblia, te glorías en Dios y conoces su voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor, confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley y la forma de la ciencia, podemos decir que tienes en la Biblia la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas a otros, que no hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la Biblia, con infracción de la palabra de Dios, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuánto creen esta última frase? No se blasfema el nombre de Dios cuando la iglesia de Cristo peca. Cuando pisoteamos lo que supuestamente predicamos. ¿No es verdad, hermano? ¿No es verdad? Acabo de escuchar en la televisión colombiana que a una niña le estaba expulsando el demonio. La niña se murió. ¿Bien? La ahogada de una niña de como 6 años. Ahí, no sé, le estaba expulsando el demonio y el agua así parado. El demonio, bueno, el demonio sexual sería la práctica. Dice, pastor evangélico, explicado, el testimonio de Cristo, ¿verdad? Es profanado por los gentiles. Cuando los hijos de Dios hacen lo que deben hacer, pecan los hijos de Dios. Se apartan de esta ley, pero para colmo, vean los judíos, se creían orgullosos de la Biblia. Se jactaban que se la sabían de memoria, que cumplían con la ley rigurosamente. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo, nos jactamos como ellos, ¿o no? Arrogantes de que leemos la Biblia. Hasta lleno con una Biblia, ¿verdad? No quito papel. Yo siento algunos que como que les gusta pavonear. Como este bailadito así, enseñando la Biblia. Y algunos con la Biblia más grande, o sea, es una Biblia chica. Algunos se ríen de eso, no, esa Biblia no es pastoral. La Biblia es sagrada, hasta hacen esa ridiculez. Ahí Biblia más santa que otra. ¿O no? No te escuchan los chistes. Son realidades. Mucha gente, hacemos lo mismo que ellos. Creemos, es una pasión por el conocimiento, pero por Dios, pero una pasión, mucha emoción en lo que hacemos, pero sin el conocimiento correcto. ¿Puede ver? ¿Existe eso? Muchos personas, gente orando, gente ayudando, gente haciendo cosas, y pueden estar equivocados, porque podemos hacer todo eso e ignoramos la naturaleza de nuestro Dios. Dios es justo. Dios es santo. Dios es misericordia. Pero Dios también castiga el pecado. Y algunos tratan a Dios como que si no lo conocieran. Pasión por Dios, pero desconocimiento de quién es el Dios. ¿Puede ocurrir eso? ¿Puede ocurrir eso? Le decía yo en la clase a los hermanos, de una hermana hace muchos años, no lo olvidé cuando cuento una anécdota de una hermana así por ahí, nunca voy a contar una de ellas, jamás. 30 años de ministerio, una vez hace muchos años, como 18 o 20, pero ya, una hermana se le fue a su esposo, un pueblito, iba a pedir ayuda porque había ido un grupo para que hiciera un pan y la trajera a su esposo. No ha pasado una vez en el ministerio, me ha pasado varias veces en el ministerio. Que la gente en su desespero cae en este tipo de práctica, mostrando que no conocen el Dios que tiene. Mi Dios es un Dios vivo. Mi Dios tiene poder. Mi Dios es poderoso para salvar y sanar corazones.
Dios puede sanar un esposo que se quiere ir. Dios puede sanar un hijo en drogas. ¿Sí o no? Yo no debería lanzar la puerta. Por eso cuando dice la Biblia, el que persevere hasta el fin. La gente no sabe el versículo siempre lo puede interpretar mal. Ese será salvo. Porque la señal, los salvos verdaderos, la evidencia de esa verdad, de esa seguridad, de la perseverancia. Amén. Podemos tener mucha pasión, y culto, y guitarra, y alabado, exaltado al Señor, sabroso, ¿verdad? Y después también estoy contento ya. Y allá en la esquina le dicen, acaban de avisar que tu hijo tuvo un accidente. Y ahí se le cayó por el oso. Ahí se desparró. ¡Ay, ayúdenme! Me da un desmayo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Es que Dios va y viene así. Puede haber pasión como lo digo. Sin embargo, Dios no está ahí. A veces los judíos, muchos nosotros también, ignoramos la naturaleza del hombre. El hombre es pecador. El hombre necesita la salvación. ¿Cuánto creen eso? Bien, no lo ignoren. Los judíos buscaban la salvación por sus propios medios, en base a sus propios esfuerzos. Establecieron sus propios ritos, sus propias ceremonias, obras, leyes y obras. ¿Se acuerdan que Jesús dijo la semana pasada, leímos el texto, allá en Marcos 7:6? Este pueblo claudio me honra y el corazón está lejos de mí. ¿Eso ocurre ahora? No ocurre ahora, únicamente ya la iglesia del versículo. No, la iglesia del siglo XX se parece mucho a la iglesia. Puro culto, cuidado. Este culto, me pareció apropiada las palabras de Joel. Cuando escucho ese tipo de comentario, alabo al Señor. Tú puedes pensar que este ritmo este tiempo que algo mecánico, sin sentido, vacío, por costumbre, repitiendo lo que te hacen así sin saber lo que estás haciendo. Porque, hermano, es una cosa grave. Debemos venir desde la casa con la actitud, la disposición del corazón a entregar lo mejor de nosotros, mi vida total, la que Dios quiere como ofrenda. Para que esa vida le dé la gloria a Dios, con toda la fuerza, con el dinero, con el tiempo, con mi alabanza, con mi cuerpo. Y si el Señor quiere que dé la gloria al santo, danzo para el Señor. Si quiere que me tire al suelo, tiro para el Señor, llorar, lloro para el Señor. Se acabó. Que salga del corazón sincero, que trae gloria y honra a Dios. Cuidado, porque las distorsiones que tenían los judíos en la iglesia es pensar que con culto nada más, con ceremonias, con ritos, va a tener compasión. Cuidado, no te confundas. Pues si te dijo Jesús a los fariseos, una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer, ¿cuál es la otra? El corazón. La sinceridad de la ofrenda. Es que cuando pasen el plato para ir, dice, hasta que me acordé, tenía que estar a la ofrenda. Sacaste algo ahí, el billete más chiquito y echaste ahí como que fuera un protocolo. No hagas eso. Si no sale de tu corazón, si no viniste ya dispuesto a traer una ofrenda al Señor, no es una cosa así que te va a salir cuando quieras. Debe ser espontáneo, debe ser de corazón, debe ser porque surge de un corazón agradecido. El Dios grande que tenemos. Amén. Al Dios Todopoderoso. Cuidado, porque los judíos se habían engañado por los ritos, por los cultos. Puede pasar. Puede pasar. Era celo por la ley y no era celo por Dios. Cuidado, no confundan. Celo por los ritos, celo porque el culto comienza puntual, celo porque el culto termina así, celo porque no cambien el orden del culto, celo porque el pastor se entendió más de la cuenta, o celo porque la ofrenda no me gusta cuando la pusieron, o porque los adultos no me gusta donde están. ¿Tiene celo por todas las cosas? ¿O no? Celo si lo pongo corbata o no pongo corbata.
Ay, el pastor puede probar, pero de los frenados se puede probar. Ay, qué rollo. Ya veo móvil. Puede tener celo por esas cosas. No hay celo por eso. Crea Pablo ahí en Filipenses 3, 6 y 9. Dice, yo creía, yo me la creía toda. Yo guardaba toda la ley. Era irreprensible. Pero él dice en los versículos Filipenses 3, 6 y 9, era con mi propia idea. Yo creía que lo sabía. Yo resulta, como vi la semana pasada, que estaba sinceramente ¿iba a dónde? Moca. El hombre humanista de hoy se parece a ese tipo de hombre. Los religiosos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino. Hay personas que creen que se saben que el camino que ellos escogieron es el mejor. ¿Está bien? Y hay personas que en la misma comunidad comienzan a ser como subgrupos. En la iglesia. Y hay un poquito que se esté pasando de los demás. ¿Cierto? Y todos comienzan con un grupo de oración. Y a los pocos días parece que ya no les interesa el pastor. Ya el pastor no molesta, el pastor le falta unción. Porque el pastor no vino a orar con nosotros. ¿Está bien? Ya comienza a cuestionar todo. Yo recuerdo que en la iglesia anterior, los jóvenes hicieron un mural. Un poquito de eso comenzó como. Ahí vemos al diablo. Ahí está Satanás. Esos dibujos, porque unos dibujos modernos, con rayas, cosas que hacen un gato. Para que ellos vean al diablo ahí. Han manchado la iglesia. La casa de Dios ha sido manchada. Digo que Satanás había profanado el templo. Y un poquito que comienzan así. Y empiezan a ver todo mal, creyendo que el camino que cogieron él es correcto. ¿Cuánto creen que el Dios nuestro es un Dios que une? No que destruye. Un Dios que restaura. Un Dios que destruye. Un Dios que ama. Un Dios que odia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cierto? Y si alguno de ustedes se cree que se la sabe toda y en los 10 minutos comienza a estas cosas, he pasado por lo menos en el ministerio de la actividad de Dios, expulsar a 11 familias de la iglesia en total rebelión, porque Dios le ha dicho que yo no era pastor. Y no se te convirtió nada, vamos aquí por la palabra. No es que su argumento por la palabra de no tiene que cambiar. No, mira, a mí me parece. A mí me dijeron. ¿Está bien? Yo digo, cuando alguien viene con cuentos chicos, dígale, como aprendí de un pastor amigo, un fan de Dios, el pastor se llama Gerardo Real, cubano. Lo escuché de niño muchas veces en Venezuela, de años que soy de Venezuela. Pero qué espectacular. Él decía, cada vez que venía a un cuento, decía, póngale dos versículos ahí. A ese argumento. Cuando la gente no puede poner el versículo al argumento, ese argumento no le vale. Simplemente no le para. Mucha gente cuestiona cosas por tipo de cuentos personales, sus propios criterios, sus propias ideas. ¿Cómo se maneja una iglesia? Como a usted le parece o como a Dios le parece. ¿Quién inventó la iglesia? ¿La inventó usted o la inventó Dios? La iglesia estuvo en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. Amén. Y Dios tuvo el privilegio de hacernos nosotros su iglesia, no a los ángeles, fuera a nosotros, para manifestar su gloria en el cosmos. Aún a los ángeles, según Efesios 3, nosotros nos corresponde llevar la gloria de Dios a los ángeles. No ellos nosotros. Tan grandiosa es la iglesia, para que algunos sepan que se sabe más que Dios. ¿Cómo se debe manejar la iglesia? ¿Cómo se debe ser fiel a lo que Dios dice en esta parte? Por ejemplo, hoy hay una carencia de púlpito de iglesia moderna. La gente no se quiere sentar a aprender la Biblia. Hoy la mayoría de iglesias están eliminando la escuela dominical, es una moda eliminar la escuela dominical.
estudiar la Biblia. Bueno, quizás en la iglesia, lo que saltó alguien por ahí, elimina el pecado dominical por decreto o lo que dice Dios en su palabra. Si no te gusta el nombre del pecado dominical, pon otro nombre, sí. No importa, no pienses que, porque económicamente es un hombre del año 1800, que es ridiculeza. El punto no es que se llame pecado dominical, el punto es que es domingo, entonces yo me puedo dominical porque es domingo. El punto es que estudiar la Biblia. Y en una iglesia que se llame bíblica, debe estudiar la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Una iglesia bíblica debe estudiar la Biblia a tiempo y afuera de tiempo. ¿Sí o no? Jesús dijo, enseñándole a esos discípulos todo lo que yo he mandado. Hay que enseñarlo, porque el ordenador jefe de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. ¿Me creen, hermano? Oiga bien. Los judíos no se sometían al plan de Dios, como hoy muchos tampoco se someten al plan de Dios. Rechazan a Cristo, que es la justicia de Dios. Déjame decirle algo, hermano, ser intenso, muy celoso y aún muy sincero no es suficiente para encontrar a Dios. No había personas más celosas de Dios que los judíos. Sin embargo, estaban equivocados. La justicia, nunca, la salvación, nunca se alcanzará por nuestros propios caminos, por nuestras propias fuerzas. Está apagando va y viene. La salvación es una justicia regalada, gratuita, que se obtiene solo por la fe. ¿Cuánto es el amén? Solo por la fe. Dios, oiga bien, Dios ofrece el único camino para alcanzar la salvación. Versículo 4. Veanlo allí. La justicia de Dios es ¿quién? Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Y Jesucristo es la justicia de Dios, ¿verdad? Jesucristo significó el fin de la ley como el medio para encontrar la justicia de Dios. No hay plan B, C o D. El único camino para encontrar la salvación es Cristo. El hombre no necesita las obras de la ley para ser aceptado delante de Dios. ¿Está bien? No necesita esos pecados que me encuentran en algunas iglesias en la puerta que dicen cómo se debe vestir. Prohibido vestirse así. ¿Está bien? Cuidado con eso. Cristo era el propósito. Pablo dijo allá en Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. Cristo fue el ayo que nos llevó, perdón, la ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. Pero ya ese ayo, ese tutor, que era la ley, ya no hace falta porque Cristo cumplió la ley. Amén. Ya no hace falta. Cristo también es el fin de la ley porque destruyó el poder de condenación que la ley tenía. Ahora, la ley no puede condenar. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén a eso, hermano. Dios ha puesto un camino que es accesible a todos los hombres. Vean los versículos 5, 6 y 7. Si el hombre escoge el camino de la ley, necesita cumplir con toda la ley. ¿Lo ve ahí? ¿Lo dice ahí Pablo? ¿Y quién puede cumplir con toda la ley? Nadie. Por eso la ley se convirtió en una maldición. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir. Cumpliendo reglas y hábitos. Pero yo leí en una parte donde había un rabino que enseñaba, que se conocía el nombre de ese rabino, que si usted encendía la luz una vela el día de reposo, había violado la ley. ¿Qué le parece? Yo digo, bueno, ¿usted cree que eso se acabó allá en la ciudad? ¿Se acabó? No, todavía hay gente en este tiempo que piensa en cosas así. Todavía hay gente así, hermano. La justicia de Dios, hermano, está en oposición a la justicia del hombre. Los caminos del hombre no hacen posible que encuentren a Dios. Nadie inventó
inventando un camino para ir al cielo. Lo he dicho muchas veces, si alguien inventa un camino para ir al cielo, entonces en vano murió Cristo. Si hubiese otras opciones para ir al cielo. Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a quién? A Cristo. Y nos sometemos a los principios de quién? De Cristo. ¿Está bien? Entonces cuando los hermanos la semana pasada aquí ya los hermanos preguntaron un vinito, dos vinitos, un bailecito, ¿qué es lo que es la cosa? Bueno, hermano, mi clase. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la fiesta? No voy para el cielo porque un vinito o voy con un y el que va a que se toma tres ya no se va para el cielo. Y el que baila un merengue no se va. Y el que baila un pasito sí se va. Así es la cosa. Y yo he escuchado esas ridiculeces. Ay, hermano, la cerveza, el vino sí. ¿Lo he escuchado o no? La champaña sí, el whisky no. Ridículo. ¿Lo he escuchado? ¿O no lo he escuchado? Y empezamos con esas cositas, esas reglas, esos reglamentos, y creemos que por ahí se iban al cielo. Pero Dios nos tenga misericordia con tantas necedades que hemos inventado. Oiga bien, los caminos del hombre, ¿están oyendo? No hacen posible que encuentren a Dios. ¿Está bien? Porque nadie cumpliendo las obras de la ley podrá ser justificado. Solo por la fe. ¿En quién? En Cristo. Obedeciendo a Cristo, el Señor, el jefe. ¿Quién es el Señor de esta iglesia? El Gonzalo. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y aquí todos estamos para seguir a quién? A Cristo. Y obedecer lo que Él dice. ¿Qué diferencia para una iglesia que simplemente se sujete a Cristo? ¿Está preparado para el retiro de pareja? ¿Está preparado el tema de la retiro familiar? ¿Está preparado el tema de las parejas? Y ahí, tanto rollo a la pareja. Cada uno tiene su jefe. Yo soy el amo, yo soy el dueño, yo soy el que manda, yo soy el rey. ¿Verdad? Egoístas. Si tú no haces lo que yo digo, no me complaces como yo quiero, ¿qué voto? Una falsitud. Bueno, y el otro tiene también sus posiciones, o debe ser la cosa. O no es así. O no es así. Pero cuando ambos, en vez de imponer sus leyes, sus reglas, ponen a Cristo como el Señor del matrimonio, otro gallo va a cantar. ¿Cierto? No que cada uno va a imponer lo que quiere. Cada uno simplemente se sujeta a lo que el jefe. Decimos amén. ¿Quién es el jefe? Cristo. ¿Cómo se lleva un matrimonio? Sujetándose a Cristo. ¿Cómo se lleva una iglesia? Sujetándose a Cristo. ¿Cómo se lleva la vida cristiana? Sujetándose a Cristo. ¿Va conmigo? Con las leyes de los hombres. La ley de los hombres dice, por ejemplo, bueno, voy a casar contigo, pero 50%. ¿Verdad? De mi tiempo, de mi dinero, te voy a dar, tú me das un 50%. Entonces hace, bueno, se ha casado divorciado ya. Si usted mete el mundo en su matrimonio no va a permanecer. Si usted pone a Cristo como el jefe del matrimonio, su matrimonio permanecerá para siempre. ¿Cómo usted quiere? Es porque usted ha dejado que Cristo lo diga. Ahí está la diferencia. Amén. Oiga bien, el camino que Dios ofrece, siguiendo el texto aquí, el 6 y el 7, es totalmente accesible. Los judíos animaban a sus oyentes a no hacer esfuerzos inútiles para escuchar la Torá. Usted lee ahí Deuteronomio 30, del 11 al 14. Y yo le decía, no, la Torá no está en el cielo. ¿Se acuerdan? Es la cita que Pablo usa ahora para comprar aquí. Deuteronomio 30, 11 al 14. La Torá no está en el mar. La Torá está aquí en el templo. Vengan aquí a estudiar. Y Pablo usa la misma ilustración para decir, Cristo no está en el cielo. No hace falta que ustedes suban para allá a buscar. ¿Está bien?
No está tampoco ¿dónde? Debajo de la tierra, en el fondo. Porque ya Cristo resucitó por eso. ¿Qué está ahí? Bueno, no traten de subir al cielo a buscar a Cristo. Él ya vino de allí. ¿Cuánto lo creen? Lee, por ejemplo, Juan, capítulo 3, versículo 13. Hay un montón de textos que dicen lo mismo, claro que dice, nadie subió al cielo, sino, va conmigo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Alguien fue al cielo a buscar la salvación cuando era más tierra? No, nadie. Si usted va, aquí hay otros textos que quiero mencionar, el Juan 6:33. Quiero que dice la palabra. Vaya conmigo ahí rapidito, si quiero velocidad para hacerlo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lea el 38, 6:38. Podemos seguir por toda la vida. Ya Jesús descendió del cielo. ¿Quién lo mandó? El Padre. El Padre envió al Hijo al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo y nosotros, dice Juan ayer en Juan, nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó primero y envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, podía ser un conflicto con los judíos que lo habían puesto tan complicado, se habían enrollado tanto que pareciera que dijera, bueno, para salvarse hay que ir al cielo a buscar a Cristo. O ir allá a la funda de la tierra, no, a sacar de allá a buscarlo. No, cuando dice, no, ya Cristo vino al mundo. Está aquí entre nosotros. Cristo está presente. Tampoco es que se va a ir allá al fondo de la tierra. Ya Cristo se levantó a los muertos. Yo tengo un Cristo vivo, resucitado. ¿Usted lo cree? Un Cristo que resucitó a los muertos. Eso es lo que dice ahí la palabra. Hermanos, ya Dios ofreció un plan y es perfecto. No se basa en mis obras, ni en mis ideas. Es un plan increíble. Es difícil, ¿verdad? A veces es difícil. Pero ya Dios lo hizo todo por nosotros. El único plan que vale es el que Dios ofrece. Nadie inventa su propio plan. Nadie crea su propia iglesia, su propia educación, sus propios caminos para ir al cielo. No sigamos siendo hipócritas como los judíos, engañados sinceramente con una tremenda pasión, pero tristemente perdidos, porque habían inventado demasiado. La salvación es genuina cuando es por fe en el plan de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En lo que Dios ofrece, no lo que tú inventas. ¿Está claro? En lo que Dios ofrece. Oiga bien, Pablo le encanta la técnica de repetición. ¿Sabe por qué? Es buena la técnica de repetición, no somos grupos. ¿O no? Y Pedro decía, yo no me voy a cansar de repetir aunque esté muerto. Las mismas cosas. Y Jesús tuvo 3 años con los discípulos y cuando Jesús estaba ahí en el proceso de que se les apareció en unos días, se volvieron ¿qué? Un 8. Ni se acordaban de nada. Llegó Jesús y agarró de camino y tuvo que dar un recuento otra vez de la historia para que pudieran traer en la cabeza esos textos, esos frutos y todo eso. Así somos nosotros. ¿O no? Aquí el negocio es tan sencillo. Dios lo ofreció en la persona de su Hijo. Amén. Y aquí el punto, que es el tema del plan que Dios ha ofertado por medio de su Hijo, Jesucristo. No inventemos más. Amén. Decimos amén. La salvación no se obtiene por medios externos, la salvación es obra de Dios. Dios obra en el corazón humano su gracia salvífica. Y esto significa, según los versículos 8 al 10, reconocer a Jesús como Señor en primer lugar. No me importa si en primero, segundo, tercero, no le ponga orden así. Pero porque vaya el orden, lo voy a explicar y el orden que Pablo le puso. Reconocer a Jesús como Señor, como Dios, como divino y como humano. Eso es importante en la salvación. ¿Cuánto lo reconocen? Es vital. Usted reconoce en el principio el verbo, y el verbo
Era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. Gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Ese es el verbo. O sea que el verbo es Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo en la tierra. La salvación incluye que usted reconozca que Jesús es Dios. Que Jesús es Señor del universo. ¿Cuánto lo creen? Eso hay que creerlo, Señor soberano y creador. Usted lee allí Colosenses capítulo 1, versículo 15, una explicación magistral del apóstol Pablo. Qué linda esa explicación. Me emociona y la disfruto como otra idea. Lo dice Pablo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios, sean principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el Espíritu Santo que usted pone todo, que es la cabeza de la iglesia, para que Él en todo, versículo 18 al final, tenga la preeminencia. Dice Pablo en el capítulo 2, más adelante, cuando él dice, porque en Él, versículo 2:9, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. ¿Qué le parece? Una salvación genuina reconoce a Cristo como Señor, supremo. La verdadera iglesia de Cristo le da a Cristo el señorío, el gobierno de su vida, de la comunidad, de todo lo que pase aquí es lo que Cristo quiere, no lo que ningún sistema humano quiere, no lo que quieran los pentecostales o los bautistas o los libros cristianos, lo que quiera Cristo, el jefe. Él es Señor, amo, autoridad, el dueño, el jefe, el que manda, y yo soy su siervo. ¿Lo entendió, hermano? Se lo voy a gritar. Cristo el jefe. A Él es que tenemos que obedecer. Hemos inventado tantas cosas, pero la gente nos huye. ¿Sabes? La gente es alternativa. ¿Por qué? Porque tenemos un cristianismo falso, pero cuando nosotros predicamos el cristianismo verdadero, el puro, el propio, el que se somete a Cristo, otro gallo va a cantar en la Dios. ¿Lo creemos, hermanos? Importante. Vea este detalle: los falsos creyentes no admiten la divinidad de Cristo. ¿Están conmigo? En Juan capítulo 4, que los espíritus engañadores en la iglesia no reconocen que Cristo es Jesús. No reconocen que Cristo es Dios. Si Él es Dios, quien merece la gloria y la honra por siempre, la comunidad debe someterse a su autoridad y hacer lo que Él dice. ¿Lo creemos, hermano? Si no, no debemos llamarnos iglesia de Cristo. Si acaso debe un nombre, debe ser iglesia de Cristo. ¿Ven? Ningún otro nombre. Nos llamamos cristianos porque somos la iglesia de Cristo. Los verdaderos salvos reconocen el señorío de Cristo. Y usted sabe que el reconocimiento no es una cosa verbal. Jesucristo es el Señor. ¿Está bien? Cuando los primeros cristianos, en el siglo número 1, el emperador era el único Señor. Acuérdense que ellos habían decretado que eran divinos. ¿Se acuerdan de eso? Los que han estudiado la historia universal, segundo año del Gerardo. Allí estudiaron a los emperadores romanos. Y el César decretó que él era Dios y que merecía adoración como Dios. Y el saludo de cualquier romano era: el César es el Señor. Cuando llegó el cristianismo, los cristianos, judíos, los gentiles que se convirtieron, ¿qué va, compañero? Solo hay un Señor. César no es el Señor. El Kyrios, el Curio, como dicen otros, es el Señor.
El único Dios verdadero, el que tiene poder, el que ha creado todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y estaban tan convencidos de esa verdad que estaban dispuestos a morir solo por confesar que Jesús era el Señor. Y morían. En el circo romano moría. Y el único requisito que le pedían para no morirse era que dijeran que el César era el Señor. ¿Cuándo está dispuesto a morir por el Señor? Y por algunos dicen en el trabajo, mira, si no hacen eso así, estamos votando. Ustedes no lo hacen. Porque bueno, yo creo que trabajo. No, yo voy a comer después. ¿Está bien? ¿Qué voy a comer? Usted no puede decir que Cristo es su Señor. Cuando Cristo es el Señor, yo recuerdo del apóstol Pedro. Mira, no te prohibimos que hablar. ¿Cómo voy a hablar? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El que reconoce a Cristo como Señor, obedece al Señor sobre cualquier circunstancia. Y ese Señor nunca lo dejará postrado. Él prometió que nunca nos dejará ni nos desamparará. Solo cree a Dios. Tu Señor nunca te abandona, hermano. Si el Señor te escogió para que pases un calvario, bueno, gloria a Dios, bienaventurado soy, por mi causa no vituperen, no persiguen. Feliz debo ser por ser maltratado. No voy a perder tiempo para decir aquí la lista de las cosas que han dicho de mí en mi historia. ¿Está bien? Te digo escondido, no sé cuántas cosas hablan inventado. El diablo se disfruta por hundir la credibilidad de uno. Pero tú sabes, mi credibilidad no depende de lo que diga el hombre. Mi credibilidad depende de lo que diga Dios de mí. Mientras yo sepa que mi Dios sabe, conoce mi corazón y cómo yo vivo, yo estoy tranquilo y confiado en lo que diga mi Dios de mí, para gloria de su nombre, y no lo que diga ninguna persona. Amén. Bueno, la palabra de Dios. Dice Pablo una segunda cosa aquí en esta confesión. Hay que creer que Dios levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué le parece? La resurrección es fundamento de la fe. Si no creemos en la resurrección, dice Pablo, vale nuestra fe. Vayamos a la casa y como dice el dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos. Voy a decir el término venezolano. ¿Cómo dice el venezolano? Ese dicho. Echémonos una buena hasta que nos curamos. ¿Está bien? Pero no. Nosotros, los verdaderos creyentes, están seguros que creemos en un Cristo vivo. Es un Cristo que no se quedó en la tumba. Las otras religiones tienen un Cristo muerto. ¿No es cierto? Y podemos ir a visitar esa tumba donde está el Cristo muerto de ellos. Podemos visitar la tumba de Buda, la tumba de Mahoma,